Bienvenidos a Ella Soy de France 24. Se cumplieron 100 días desde la retoma del grupo talibán en Afganistán. Con su interpretación extrema de la Sharia o ley religiosa, el país retrocedió en derechos humanos y eso ha significado el silenciamiento de las voces de las mujeres. Las niñas están restringidas en su educación y las adultas no pueden trabajar. Todas perdieron la independencia que habían recuperado en 20 años. Además, la comunidad internacional retiró la mayoría de auxilios humanitarios que sostenían al país y la pobreza en aumento está llevando a cifras cada vez mayores el matrimonio infantil. Un crimen imperdonable. Junto con la pobreza, también aumentó el matrimonio infantil en Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder el 15 de agosto. Los informes de organizaciones no gubernamentales relatan la situación de padres que sin medios de subsistencia prometen a sus hijas, a menudo niñas pequeñas, en matrimonio a cambio de dotes. La predicción es que la tasa de matrimonio infantil, que prevalecía incluso antes del regreso de los talibanes, podría casi duplicarse en los próximos meses. Me paraliza el corazón escuchar estas historias. No es un matrimonio, es una violación infantil. Frog dijo que las familias estaban casando a sus hijas para reducir la cantidad de bocas que tenían que alimentar, para pagar deudas y para obtener dotes. La Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF, dijo que había informes creíbles de familias que ofrecían hijas de hasta 20 días para un futuro matrimonio a cambio de dinero. Según las agencias de Naciones Unidas, el país paralizado por la sequía y el colapso económico se convertirá en la peor crisis humanitaria del mundo. Millones están al borde de la inanición y el 97% de los hogares podrían caer por debajo del umbral de pobreza para mediados de 2022. En una nación que con 20 años de guerra a cuestas dependía casi totalmente de ayudas internacionales, ahora congeladas. Antes de que los talibanes tomaran el poder, la edad mínima legal para contraer matrimonio era de 16 años para las niñas, por debajo del mínimo reconocido internacionalmente de 18 años. Pero el nuevo gobierno solo sigue la ley Sharia, que no estipula una edad mínima. Los datos nacionales muestran que el 28% de las niñas en Afganistán se casan antes de los 18 años y el 4% antes de los 15. Pero las menores obligadas a casarse podrían pasar al 50% si la crisis continúa. Las niñas que se casan jóvenes sufren violación conyugal, abuso doméstico, explotación y complicaciones peligrosas del embarazo. Arruina sus vidas, su salud psicológica, emocional, física y sexual. Estas muchachas a menudo son tratadas como sirvientas, como esclavas. El cierre de las escuelas secundarias de niñas por parte de los talibanes también empuja a los padres a casar a sus hijas. Los dos factores de riesgo más importantes para impulsar el matrimonio infantil son la pobreza y la falta de acceso a la educación. Los talibanes, que prohibieron la educación de las niñas cuando estuvieron en el poder por última vez entre 1996 y 2001, mantienen en suspenso el tema. Para conversar sobre este tema está en Ella Soy Maribel Tellado, responsable adjunta del Departamento de Campañas para la Movilización en Amnistía Internacional España. Maribel, gracias a usted y empecemos hablando de las iniciativas de las organizaciones. UNICEF dijo que había iniciado un programa de asistencia para paliar el hambre y también el matrimonio infantil e incluso que estaba en contacto con líderes religiosos para detener las ceremonias de menores de edad. ¿Iniciativas como esta para usted tienen efectividad? ¿Cuál es la acción de Amnistía Internacional en este caso? Bueno, totalmente. Todas las acciones que tengan en el centro a las mujeres y en particular a las niñas hay que darles valor y hay que apoyarlas. Como bien has explicado, ¿no?, en el reportaje muy completo, el riesgo para las niñas es mayor en contextos de pobreza. Estamos en un contexto en el que se ha retirado prácticamente toda la financiación, toda la ayuda humanitaria y teniendo en cuenta que el 43% del Producto Interior Bruto del país dependía de esta ayuda. Entonces, todos los proyectos que tienen que ver con procesos de desarrollo de la mujer y educación, obviamente se han paralizado, sumado a que efectivamente las niñas mayores de 12 años en su mayoría ya no pueden ir a la escuela, lo tienen prohibido. Estos son 4 millones de niñas en el país. Y que las mujeres además no pueden ir a trabajar, con lo cual la situación económica en muchas familias que ya no tienen ese salario, ese ingreso, se ha puesto totalmente en riesgo.
Podemos Pues sumar a eso además. Sí, sí, no, perdón. la escucho. Adelante. Eso, ¿no? La falta de respeto de los talibanes a los derechos de las mujeres y las niñas en general y en particular en cuestiones que tienen que ver con las relaciones, con el matrimonio. Y bueno, es un testimonio de agosto, ¿no? Ya cuando, incluso antes de que los talibán tomaran Kabul, de una mujer que tal vez recogisteis en vuestro programa también, ¿no? Que dijo cómo los talibán iban casa por casa y decían que si en una casa había dos hijas, una era para ellos, ¿no? O sea, forzando a las niñas a un matrimonio y esclavitud sexual de por vida, probablemente. Vamos a hablar punto por punto. Los donantes dicen que quieren utilizar la ayuda como una palanca para garantizar que los talibanes defiendan los derechos de las niñas y de las mujeres. Sin embargo, lo que está pasando es que esas niñas y esas mujeres se están muriendo de hambre. Entonces, ¿cuál es el llamado en ese sentido y cuál es la manera correcta de aportar para la situación en Afganistán? Pues desde Amnistía Internacional lo que pedimos es que se mantengan y se financien los programas de ayuda, la financiación, para que todas las personas en Afganistán, en particular las mujeres, puedan salir adelante. Pero esto tiene que ir acompañado de una exigencia a los talibán del cumplimiento de los derechos humanos, en particular que permitan a las mujeres volver a trabajar, que permitan a las niñas volver a la escuela, que permitan a las mujeres participar en la vida pública como estaban antes en el gobierno. Ahora tienen cero representación en, digamos, en los estamentos talibanes. Entonces tiene que ir acompañada de esa serie de exigencias en materia de derechos humanos, de derechos de las mujeres y las niñas y de una vigilancia también para asegurarse que efectivamente esas ayudas a través de organizaciones locales o organizaciones internacionales, pero tienen una vigilancia que se asegura que llegan a quienes tienen que llegar. Pero desde luego ahora mismo hay una crisis humanitaria tremenda, catastrófica, habéis dicho las cifras de pobreza. Y poco más hay que añadir a que casi eso, más del 90% de la población va a estar en pobreza el año próximo, dentro de unos meses. Maribel, para las mujeres ya en su adultez hay, como usted lo está mencionando, tremendísimos desafíos. ¿Cómo se ha visto, por ejemplo, afectada la lucha para que el hijab no sea una prenda obligatoria? ¿Han desaparecido las mujeres de la vida pública? Es lo que intentan. Se intenta borrar a las mujeres del espacio público en general, ¿no? Eliminarlas prácticamente de ese espacio. La vestimenta obligatoria es uno de los elementos y desde luego ha impactado, por ejemplo, en el acceso a la educación superior. La educación superior universitaria, aunque no está prohibida en principio, las han sometido a las mujeres a un sistema de segregación en el cual solo las mujeres pueden ser digamos, enseñadas por mujeres, lo cual limita porque no hay profesoras universitarias suficientes para todas las ramas digamos, universitarias. Luego tienen miedo también porque se han visto sometidas a represalias y luego el hecho de la vestimenta que les obliga, que es un elemento más de todo este conjunto, ¿no? De represión hacia las mujeres y las niñas. Y luego hay muchas profesiones que lamentablemente directamente están prohibidas y además quienes las ejercen están en grave peligro. Las periodistas, como tú, es una de las profesiones más en riesgo, ¿no? O, por ejemplo, mujeres policías, que era otra parte importante de la sociedad porque atendían en concreto muchos casos de mujeres víctimas de violencia de género o casos de niñas. Y las policías no solamente ya no pueden trabajar, sino que están especialmente señaladas, ¿no? Y desde agosto al menos se han documentado el asesinato de 4 mujeres policías, una de ellas incluso embarazada de 8 meses, ¿no? Entonces realmente la situación es muy preocupante, muy peligrosa y hay que estar al lado de las mujeres. La comunidad internacional tiene una responsabilidad, tiene que apoyarlas, tiene que estar a su lado y desde luego escucharlas y no abandonarlas en ningún momento. Las niñas son vendidas para pagar deudas, pero también en algunos de los testimonios que han logrado recoger agencias internacionales y también periodistas en terreno, los padres alegan que esta es también una oportunidad que ellos les están dando de que sobrevivan porque pues no tienen cómo alimentarlas, cómo mantenerlas, cómo tenerlas en su casa de familia. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente le espera a una niña esposa?
Pues te puedes imaginar, desde luego ninguna niña puede decirse que se casa por su propia voluntad. O sea, lo primero que tiene que primar en todos los casos es la protección de las menores, en este caso, y no se está teniendo en cuenta, obviamente, ¿no? Y bueno, un matrimonio forzado es un matrimonio en el que, como bien decíais, la violación está de alguna manera establecida, ¿no? Y bueno, lamentable, porque además esto va a restringir su derecho a otras cosas, ¿no? A la educación, por supuesto, ni hablamos de poder trabajar, que ahora mismo ya las mujeres no pueden salir solas de casa sin la compañía de un varón, ¿no? Pero menos aún una niña que es casada de manera forzada. Afecta completamente a sus derechos sexuales y reproductivos, porque obviamente no solamente no puede elegir con quién casarse, con quién, si tener o no relaciones sexuales, mucho menos va a poder elegir si quiere o no tener hijos, cuántos y cuándo. Todo esto en un contexto en que hay un sistema de salud que está prácticamente desmantelado, porque que con los problemas asociados que hay a los embarazos, y encima es un embarazo infantil, pues mucho peor, ¿no? Y lo del sistema de salud desmantelado, por ejemplo, parte del impacto de la retirada de los fondos de la Unión Europea es que se han cerrado 2.000 centros de salud en todo el país. Casi la mitad de la población no tiene acceso a la salud. Pues mire, muchísimas gracias a usted por visibilizar una vez más lo que está pasando con las mujeres, con los derechos humanos en general en Afganistán. Nosotros desde aquí seguimos dando la lucha, seguiremos poniendo el tema sobre la mesa y le deseamos pues mucho éxito en la misión de su organización para con Afganistán. Muchas gracias. Y ustedes, nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros. Nos vemos próximamente en Ellas Hoy y nos seguimos viendo también en France 24.